es buscar la paz, convivir venciendo a los demás. Muy bien, 36 minutos pasaron de las 8 de la mañana aquí en Rosario, 22 grados la temperatura. Tal como lo anunciamos, estamos en comunicación telefónica ahora con el economista Orlando Ferreres, uno de los hombres que mejor analiza la problemática de la inflación. Buen día, doctor Ferreres, ¿cómo está? Gerardo Bongiovanni lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Uno podría decir que el problema de la inflación a nivel académico, a nivel teórico, es un tema bastante dilucidado, ¿no? Por eso es que prácticamente no hay inflación en la mayoría de los países del mundo, o mejor dicho, hay inflación baja, ¿no? Pero en Argentina parece que todavía no está claro el tema y sigue habiendo una discusión que a veces parece un poco anticuada, ¿no? ¿Cómo está vislumbrando usted lo que pasa, tanto la discusión sobre la inflación como la implementación práctica de soluciones para este problema? No, en el mundo está claro que la inflación es la cantidad de dinero que aumenta por encima de lo que demanda la gente, o sea, eso infla el globo y no produce realidad, simplemente es aire. Ahora, ¿eso cómo se mide? Comúnmente se mide a través del efecto, que es el aumento de precios. Entonces, nosotros confundimos a veces la inflación con el aumento de precios, y como después viene un proceso que puede ser transmisor de la inflación, que son los salarios, los precios, las tarifas, el tipo de cambio, todas las variables nominales que se quieren unas alcanzar a las otras, ahí se produce como un segundo aspecto de la inflación, que es la transmisión, y eso es lo que creemos en la Argentina, no vamos a la causa, sino a los mecanismos de transmisión. Esto ya lo explicó Aristóteles para otro caso, que era la causa, digamos, él decía, es lo que lo causa en máximo grado. Y en principio lo que él decía, si nos quema el agua de una olla de hierro caliente, porque ponemos los dedos ahí, no es el agua la que nos quema, y tampoco el hierro que está caliente, sino el fuego que está debajo de esa olla y lo va calentando. Entonces la causa es el fuego. Nosotros vemos el agua y decimos, lo que me quemó el agua directamente. Estamos yendo a la expresión, digamos, más visual, pero no es la causa, ¿no? Así que ese punto, en general en el mundo académico está resuelto, salvo populismo que dice que es causado por la intermediación, y hay varias teorías también estructural, en donde no se dan todos los sectores equilibrados. Pero la verdad es que en Bolivia no hay mucha estructura económica y no hay inflación, porque no hay déficit fiscal. En ese sentido, no tendría mucha consecuencia ponerse a discutir sobre si hay que controlar a los precios o no hay que controlarlos, ¿no? Claro, eso es una expresión más bien política del tema. El sindicalismo y sectores de izquierda dicen que la causa de la inflación son los empresarios, por su afán desmedido de lucro y una serie de cosas así, que, digamos, en la época de Menem tenían tanto afán de lucro como ahora y había cero de inflación. O sea, no es una causa, porque si no hubiera actuado con más razón en aquella época, y sin embargo no actuaba. Pero en definitiva lo que tenemos que ver nosotros es el déficit, el tamaño del sector público y el déficit entre lo que ingresa y egresa de todo el sector público, tanto nacional, provincial como municipal, y eso es un agujero que se financia con moneda. Entonces la gente no quiere tanta moneda, se acelera la velocidad de gastarlo, y eso es la inflación, básicamente. Orlando, lo que está pasando ahora es eso. Garretero lo saluda, un placer tenerlo aquí en línea. Este jueves publicado un artículo muy interesante en La Nación, Puestos Públicos Provinciales, donde cuenta con los números cómo ha avanzado el empleo público en las distintas provincias del país. ¿Qué nos puede...? Hay una conclusión muy interesante ahí cerca del final respecto a cómo se han manejado las provincias que tanto se quejan ahora de la coparticipación y de los fondos que no le han llegado en estos años kirchneristas, y sin embargo han aumentado el gasto. Totalmente, y no solo con sueldos bajos, sino con sueldos más altos que el sector privado de sus provincias. Eso es lo más increíble, porque la forma en que se quejan y hablan de que la coparticipación no se arregló, no se arregló porque reciben tanto dinero que realmente no se quejan mayormente.
sí desde el punto de vista de los medios, de las radios, televisión, diarios, revistas, pero en la práctica la cantidad de dinero que han recibido es muy grande. Todas tienen aviones comúnmente de los buenos, de esos Learjets, para viajar, para estar en las reuniones en Buenos Aires, en fin. Yo creo que aquellas personas que hablan del federalismo simple, que creen que dándole más recursos a las provincias se va a ordenar bien todo lo que es el gasto público, tendrían que mirar un poco estas cifras y ver lo que está pasando, ¿no? Que es bastante grave en las provincias. Y no hablemos de las municipalidades, fue peor todavía. Lo que pasa es que no puedo publicar todos los datos en un artículo, ¿no? Así que eso lo dejo para otro momento. ¿Y usted cómo piensa que se puede reencauzar todo esto de este gasto desmedido y sin mesura por parte de los municipios y de las provincias? Bueno, básicamente la forma que hay de poder arreglar este tema es mediante un estudio de cada población y saber cuántos son los bienes públicos que son imprescindibles. Por ejemplo, vamos a dar los 4 que más sabe que son fundamentales: educación, salud, justicia y seguridad. Eso cuesta tanto por persona en cualquier provincia, porque es más o menos lo mismo. Puede ser un poquitito más, 10% más, 5 menos que en otra, pero entonces la coparticipación tiene que cubrir eso, básicamente, que son las funciones del Estado. Ahora, si una provincia quiere tener otras funciones que no son las básicas, bueno, tendrá que poner impuestos en su provincia y con eso hacerlo. Como este cálculo que yo hago es mucho menor en realidad que lo que se gastaría en esos 4 bienes, les va a sobrar dinero y ese dinero se tiene que ir bajando en 5 años a 0. En ese interín tienen que hacer fondos de desarrollo provincial para ir transfiriendo a la gente a empresas productivas, pero no empresas productivas de los amigos de ahí que hacen cosas que después no son competitivas en el mundo, sino de clase mundial, de cosas que funcionan en el mundo entero, que pueden exportar, por ejemplo, un 40% de su producción al menos, como hizo Corea. En 5 años logró transformar Corea, de Corea del Sur, ¿no? O sea, acá tenemos la promoción industrial desde 1947 más o menos, y ya estamos en el 2016 y no hemos logrado hacer una industria competitiva porque es extremadamente protegida. Hay una fundación Proteger también, que trata de que no entren los bienes del exterior para que no les compitan y ellos cobraron más caro todo el tiempo. No es que es proteger por 5 años, sino proteger para toda la vida. En fin, todo eso, si uno lo va eliminando, todas las provincias tienen varios sectores que son competitivos. Lo hemos estudiado, lo estudiaron también otras fundaciones, y por lo menos hay 18 sectores competitivos que pueden andar en las provincias perfectamente. La cuestión es que hay que darle fondos a esos sectores. Esa es más o menos la solución que yo propongo. Hay que ver si les gusta a los gobernadores, que lo que más quieren es el voto cautivo de empleado público que me tiene que votar a mí porque yo tengo la caja del Estado, y si no, no les doy. Usted dice que hay 18 sectores competitivos, potencialmente competitivos, digamos, detectados en la Argentina federal, para decirlo de alguna manera. Sí, hay unos 18 hasta ahora, porque también se estudian algunos que no resultaron muy competitivos, pero estos son, qué sé yo, el té de Misiones, para no decir algo que está por acá, por la Pampa Húmeda, además de, bueno, todo lo que es la elaboración de soja, todas esas cosas, pero básicamente sectores que están en distintas provincias, y todas tienen algunos sectores que son competitivos. No pueden tener todo, pero sí dándole fuerza financiera y capacidad de management a esas provincias podría andar muy bien, y eso es lo que, bueno, habría que enfocar ahora, ¿no? Sí. Una última pregunta, doctor Ferrer. ¿Cuál es su evaluación de cómo está manejando el gobierno el tema de la inflación? Bueno, el tema de la inflación es monetario, pero la moneda depende del fisco, o sea, de cuánto ingresa y egresa en el sector público. En ese sentido, recién ahora en febrero se aplicó el aumento a la electricidad, que se vendía mucho más barata que el costo, y la diferencia tenía que poner a nosotros, todos los argentinos, que lo llamamos a eso Estado, pero en realidad es la comunidad la que pone el dinero, todos.
y con ese dinero que poníamos todos se podía mantener el servicio, pero mal, cada tanto se corta, cuando hay un poco de calor ya no aguanta, el gas en invierno casi que es una llamita amarillentucha que no llega, tiene que poner mucho aire porque no alcanza, en fin, todo eso yo creo que la parte del gasto público está completamente sin hacerse casi nada, y en enero no se animaron a aumentar la electricidad porque ya había mucha inflación. Entonces, bueno, yo creo que hay que esperar que hagan todos estos ajustes hasta más o menos junio, esperamos que puedan iniciar esta transformación, pero la expectativa que tienen es de bajar un punto el déficit, de los 5,8 a 4,8. O sea, no es un objetivo muy importante de bajarlo rápidamente, porque piensan colocar deuda en el exterior y con eso financiar el déficit. Ahora, financiar el déficit con deuda es lo que se hizo en la convertibilidad, no anduvo tampoco, porque uno trae los dólares del exterior, los manda al Banco Central, el Tesoro los manda al Banco Central, el Banco Central da los pesos, está bien, en el Banco Central quedan los dólares, pero los pesos van al mercado igual que si fuera financiamiento del Banco Central monetario. La diferencia es que hay dólares en el central, pero eso no ayuda mucho, por lo menos en la Argentina, que cuando viene la falta de credibilidad, en pocos 2 meses o 3 meses no queda nada. O sea, hay que bajar el gasto público, que estuvo en el 53% del Producto Bruto en el año 2015. El más alto de la historia, ¿no? Sí, por supuesto. Normalmente era 20, 23, después fue 25, 26, últimamente había sido 27, 28, 30. El pico de la convertibilidad terminó mal con 35. Ahora estamos al revés, en vez de 35, 53, que es una barbaridad. Y todas las jurisdicciones, nación, provincias, municipios han aumentado mucho el gasto, especialmente el gasto en empleados y jubilados, que es difícil de corregir, no es fácil. Ahora es impresionante que, salvo algunas personas como usted, algunas fundaciones, aquí lo hacemos también en Fundación Libertad, prácticamente no se puede hablar de este tema, ¿no? Es un tema prohibido por la política, hablar de que si Argentina tuvo toda la vida un gasto público, digamos, del 30, 35, y ahora lo tienen arriba del 50, es imposible esto, ¿no? Sí, prácticamente insostenible. Pero bueno, si no lo queremos arreglar, nos va a pasar lo mismo que lo que les pasó a aquellos que no lo quisieron arreglar antes, que en 2 años se encontraron con un ahogo y se complicó mucho seguir en el poder, porque es insostenible. Me parece que no es el caso de Macri, el ingeniero Macri es un ingeniero y naturalmente ve las cosas y se corrige enseguida cuando ve que van desviadas. Pero yo creo que por ahora está muy bien. Yo hago una evaluación correcta del gobierno de Macri y de los ministros, que son buenos, muy buenos. Y, digamos, la salida del cepo fue algo que fue muy lindo, en el sentido de que fue un manejo profesional de gran calidad y no generó ninguna explosión, como se decía. Eso fue, Orlando, eso fue una política de shock que funcionó muy bien, ¿no? Porque sí, fue un shock. Funcionó perfecto. Funcionó muy bien y le dio mucha credibilidad a Macri porque se animó a hacerlo y que muchos decían que no se podía, que Massa decía en 100 días quizá, habría que ver gradualmente, y Scioli decía 2, 3 años, quizá 4, podemos sacar el cepo. Fue Macri que sacó en un día. La operación del Banco Central, que es el que maneja el tipo de cambio, que maneja la tasa de interés, fue, digamos, clave en esto, por más que la orientación general es del Ministerio de Economía, la operación fue del Banco Central, estuvo muy bien hecha. Sí, sí. Bueno, doctor Ferrer, le agradecemos muchísimo este contacto, ha sido muy claro, como siempre. Que tenga buen fin de semana. Gracias a ustedes y, bueno, felicitaciones ahí a la Fundación Libertad, que es una antorcha realmente de ideas. Muchas gracias, un abrazo grande, doctor. Hasta pronto.